Las pérdidas son una parte inevitable en la vida de todo ser humano. Tarde o temprano pasamos por la experiencia de perder a personas queridas que mueren. Además, durante nuestra existencia enfrentamos otras pérdidas significativas debido a los vínculos emocionales que creamos. Perdemos relaciones de pareja, amistades, mascotas, casas, trabajos, negocios, capacidades e incluso partes de nuestro cuerpo. El dolor suele ser la emoción más común que experimentamos ante estas pérdidas, pero también llegan a estar presentes emociones como la culpa, la rabia, el odio y otras más. Dado que es el subconsciente quien controla nuestras emociones, es precisamente en nuestro subconsciente donde reside nuestra capacidad para superar de manera efectiva y en un tiempo adecuado cualquier pérdida, de tal manera que podamos seguir adelante en nuestra vida con paz y serenidad. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? A lo largo de los años, mientras iba yo realizando diversas investigaciones en relación con el funcionamiento del subconsciente y conforme iba impartiendo cursos, talleres, había muchas personas que pasaban o habían pasado por algún tipo de pérdidas y requerían trabajar con sus emociones. Principalmente eran personas que participaban en mis cursos, en mis programas y en mis investigaciones. Debido a la experiencia de reprogramación que fui adquiriendo a lo largo de los años y que se había ya visto reflejada de manera muy positiva al aplicar métodos subconscientes que yo desarrollaba y perfeccionaba para reprogramar emociones como miedos, culpas, resentimiento, y todos estos métodos, conforme los fui mejorando, entendiendo de una manera mejor el procedimiento para utilizar los 6 elementos con los cuales activamos la capacidad del subconsciente que tú ya has escuchado: el deseo, la creencia, las emociones, las imágenes, las palabras y la repetición. Pues en base a todo este avance que iba yo teniendo con el subconsciente, tenía yo ya herramientas, métodos para aportarle a las personas con los cuales pudieran trabajar las emociones derivadas de cualquier tipo de pérdidas. Así que a lo largo de los años fui apoyando a muchas personas en distintos tipos de pérdidas. Yo mismo, a lo largo de estas 3 décadas, pasé por varios tipos de pérdidas en las que tuve la oportunidad de aplicar y tener la experiencia personal de ver cómo se podían reprogramar las emociones derivadas de esas pérdidas. Así que también pasé por varias experiencias de reprogramar emociones diversas derivadas de algún tipo de pérdidas en mi vida. A inicios del año 2024 comencé a trabajar de manera más sistemática por medio de sesiones personalizadas y se fueron presentando muchos casos de personas a quienes he ido apoyando en la reprogramación de emociones derivadas de las pérdidas. En particular, el año 2024 y en este año 2025 he trabajado con varias personas que perdieron a algún ser querido durante la epidemia del COVID, y a pesar de que ya habían transcurrido 3 o 4 años, no habían podido superar o procesar adecuadamente diversas emociones derivadas de la pérdida de algún ser querido con la epidemia del COVID. Así que las pérdidas son algo que forman parte de nuestra vida, es algo que tenemos que enfrentar tarde o temprano en diversos momentos de nuestra vida. Incluso hay ocasiones en que aún no acabamos de reponernos de alguna pérdida cuando ya se presenta
alguna otra muy dolorosa. Este es el caso de Adela. Yo trabajé con Adela apenas hace 2 meses. Adela perdió a su mamá hace 1 año y todavía estaba experimentando mucho dolor por la partida de su mamá. Le di una sesión donde le expliqué cómo reprogramar y le proporcioné un audio que utilizaría 3 o 4 veces por semana para reprogramar las emociones derivadas de esa pérdida tan significativa. Transcurrieron 3 semanas y tuvimos una sesión de revisión. Adela ya iba muy avanzada en la reprogramación de sus emociones, pero apenas transcurrió 1 semana más cuando sucedió algo muy crítico. Un primo de Adela me contactó para decirme que ella estaba viviendo nuevamente una situación muy dolorosa. Un hermano de Adela y su esposa, junto con un pequeño de 1 año, acababan de fallecer en un accidente de auto. Ellos venían de un viaje que habían hecho a la playa y en una curva tuvieron un accidente con un tráiler y fallecieron. Adela tenía una relación muy cercana con su hermano y con su cuñada y quería también mucho a su pequeño sobrino. Así que para mí fue muy triste escuchar esa noticia, pues sabía que en las siguientes semanas, meses, Adela tendría un reto muy, muy, muy grande. No solo estaba apenas acabando de procesar, de reprogramar las emociones de la pérdida de su mamá, sino que ahora se enfrentaba a este dolor tan grande de una pérdida repentina de su hermano, a quien tanto quería, de su cuñada, a quien tanto apreciaba, y de su pequeño sobrino. Imaginen el dolor tan fuerte que estaba experimentando Adela en esta situación y que ha estado experimentando, pues es una situación que acaba de suceder. Así tenemos situaciones en la vida muy fuertes de pérdidas, las cuales inevitablemente activan en nosotros emociones muy fuertes, emociones muy intensas, que no es nada fácil procesar, asimilar, y que inevitablemente son golpes muy fuertes que alteran todo lo que está sucediendo en nuestra vida, modifican la forma en que estamos viviendo y afectan drásticamente todo nuestro entorno personal. ¿Cómo seguir adelante ante situaciones así? Aquí es, una vez más, como lo he resaltado a lo largo de todos los episodios que estoy compartiendo contigo en las redes sociales, aquí es donde una vez más entra la gran trascendencia de conocer las bases del funcionamiento del subconsciente y saber cómo podemos reprogramar de manera eficiente diversos tipos de emociones. Quiero aquí resaltar que cada experiencia de pérdida es única y la manera en que una persona la vive depende de una enorme cantidad de factores. Depende, por ejemplo, en qué momento de nuestra vida sucede esa pérdida, qué tipo de vínculo emocional está presente con aquello que perdemos, ya sea una persona, una cosa, una situación. ¿Qué intensidad tiene o tenía dicho vínculo emocional? ¿De qué manera se presentó la pérdida? Si se presentó en un proceso gradual o si fue de manera repentina. ¿De qué manera nos enteramos incluso de esa pérdida? ¿Cómo modificará esa pérdida nuestra vida? Es decir, aquello que hemos perdido, ¿qué huecos ha dejado en nuestra vida en los cuales tendremos que reacomodar muchos aspectos de nuestra vida? ¿Qué situaciones prácticas tendremos que resolver para nosotros o para alguien más derivadas de dicha pérdida? Así que, como puedes ver, son muchísimos factores que están presentes en una pérdida y que hacen cada pérdida totalmente única para cada persona. Incluso
cuando varias personas participan en esa situación de pérdida, la manera como impacta a cada persona es totalmente única, totalmente diferente. Por ejemplo, en este caso, en el caso de Adela, la pérdida que ya había tenido de su mamá, pues estaba impactando de manera muy personal, no solo a ella, sino a cada uno de sus hermanos, hermanas. Cada quien lo estaba viviendo de manera diferente. Y ahora, esta nueva pérdida de Adela, también cada miembro de la familia lo vivirá de una manera única. Todos estos factores hacen que cada pérdida, cada situación en la que perdemos alguna parte significativa de nuestra vida, alguna persona, cosa, situación, cada pérdida es totalmente única y personal. Así que durante el proceso para asimilar esa pérdida, para procesar y superar alguna pérdida significativa, dentro de ese proceso es muy variable en cada persona. Pero aquí quiero resaltar que ese proceso en general se lleva a cabo a 3 niveles. Podemos procesar la pérdida mentalmente. ¿Qué significa la pérdida? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida? ¿Por qué consideramos que sucedió? Luego, también intervienen todas las creencias que tenemos. Por ejemplo, creencias religiosas, creencias con respecto a la vida. ¿Por qué creemos que sucedió en relación con el sentido de la vida, con el concepto que tenemos de Dios? Esos dos aspectos de las pérdidas, la parte mental y la parte de las creencias que tienen que ver con la parte también mental, se llevan a cabo en la mente racional, en la mente consciente. Pero la parte más importante y la parte más difícil para todas las personas ante cualquier tipo de pérdida es la parte emocional. Y ahí es donde entra en juego el funcionamiento del subconsciente. Debido a que todos hemos pasado por pérdidas en nuestra vida de algún tipo o de otro, y todos pasaremos por pérdidas muy significativas a lo largo de nuestra vida, aquí es donde, una vez más, es tan importante conocer cómo funciona el subconsciente y conocer métodos simples, prácticos y efectivos que nos faciliten procesar, asimilar, pero principalmente reprogramar las emociones para poder llegar de manera más efectiva, en un tiempo óptimo, a un estado de paz. El resultado esperado en algún momento de nuestra vida, cuando tenemos una pérdida importante, el resultado esperado es que podamos en algún momento volver a estar en un estado de paz que nos permita continuar con nuestra vida. Si bien podrá quedar ahí la nostalgia, la tristeza, esas son emociones normales, emociones saludables. Sin embargo, otras emociones como el dolor intenso, o cuando hay emociones como la culpa, la ira, el odio o alguna relacionada, esas emociones no son saludables. Es importante reprogramarlas para poder seguir adelante con nuestra vida y seguir en paz. Hay muchos tipos de pérdidas, ya los he mencionado, y aquí nada más repaso, y en los cuales he tenido la oportunidad de apoyar a muchas personas a lo largo de ya más de 30 años con este gran proceso de entender el funcionamiento del subconsciente y desarrollar métodos. Una de las que son más obvias y en las cuales pensamos principalmente cuando hablamos de duelos y de pérdidas, pues es la muerte de algún ser querido. Sin embargo, también hay muchas otras pérdidas que llegan a tener mucho impacto en la vida de las personas. Por ejemplo, las mascotas. Muchas personas, al perder una mascota también por muerte, porque han tenido a un perro o un gato o a cualquier otro tipo de mascota con la que han tenido un vínculo emocional muy estrecho durante muchos años, también llega a ser muy fuerte, muy doloroso. Las personas que no han tenido una mascota durante años, que no han creado ese vínculo fuerte, o como ya he mencionado, cada caso es diferente, pero cuando una persona pierde a una mascota
y va experimentando mucho dolor y llega a pasar el tiempo, semanas, meses, y al parecer no lo supera, muchas personas que le rodean no le entienden, minimizan sus emociones. ¿Cómo se siente tan triste, tan adolorida esa persona? ¿Cómo está experimentando tanto dolor si simplemente era un perro, simplemente era un gato, simplemente era una mascota? Llegan a pensar. Pero tenemos que entender que las emociones están ahí y son reales. Y que, como ya dije, cada caso es diferente y hay toda una mezcla de factores que ciertamente llegan a hacer que para una persona que pierde una mascota, con la cual tenía un vínculo emocional muy fuerte, también llega a ser una pérdida muy, muy dolorosa. Por ejemplo, hay personas que llegan a perder un trabajo y, como ya he dicho, las condiciones, las circunstancias en las que se perdió ese trabajo, o una casa, alguna propiedad, un negocio, también llegan a provocar muchas emociones, de las cuales a muchas personas les llega a resultar muy difícil avanzar, procesarlas, asimilarlas, superarlas. También hay otro tipo de pérdidas, por ejemplo, órganos o capacidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que en algún momento de la vida podemos perder y que también suele ser muy complejo el proceso de asimilar esa pérdida. De manera muy especial, y lo dejo aquí como parte final de esta lista, porque llega a ser un tipo de pérdidas muy difíciles de procesar, son las pérdidas que experimentamos cuando terminamos una relación de pareja. Una vez más, cada caso es totalmente único. ¿Cuánto tiempo tuvimos esa relación de pareja? ¿Qué tan significativa fue? ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Cómo fue el final de esa relación? ¿Por qué se dio el final de esa relación? ¿Qué sucesos formaron parte de todo ese proceso de pareja y de su culminación? Hay muchísimos factores que intervienen al final de una relación de pareja y que hacen que cada caso sea único. Sin embargo, por experiencia propia y por todos los casos con los que yo he estado trabajando, de personas a las que he apoyado, llego a concluir que es el tipo de pérdidas que considero más compleja, porque suelen haber una gran cantidad de emociones combinadas. Es muy común en este tipo de pérdidas que llegue a haber mucho dolor, que llegue a haber mucho resentimiento, odio, ira, que llegue a haber mucha culpa, que llegue a haber frustración, toda una mezcla de emociones que hacen muy complejas estas etapas en el proceso de duelo, en el proceso de superar, de trascender el final de una relación de pareja. Así que bueno, aquí tienes este panorama de todos los tipos de pérdidas que vamos enfrentando a lo largo de la vida. Las emociones que se presentan en una mezcla muy compleja, donde algunas emociones pueden esconder o enmascarar otras. A veces el dolor de algún tipo de pérdida enmascara mucha culpa, mucho odio, mucho resentimiento, o viceversa. A veces hay un odio tan fuerte que enmascara el dolor que estamos experimentando. Normalmente, debido a los mecanismos de defensa del subconsciente, alguna de estas emociones enmascara a otra, y normalmente la emoción enmascarada es la más fuerte. Por ejemplo, en el caso de un fallecimiento, muchas veces pareciera que la emoción principal es el dolor. Y ese dolor no nos deja ver que detrás hay otras emociones. Por ejemplo, la culpa. Puede ser que sea más fuerte la culpa que experimentamos por algo que hicimos o no hicimos en relación con la persona que falleció. Pero el dolor no nos deja verla. A veces hay mucho odio, resentimiento para
algunas personas cercanas involucradas en esa pérdida, en ese fallecimiento, o incluso hacia la propia persona. Yo he trabajado con personas que, por ejemplo, perdieron a su papá, a su mamá, y que al reprogramar descubren que detrás del dolor también había mucho odio, mucho resentimiento por las carencias que tuvo ese papá, esa mamá en alguna etapa de la vida de la persona que ahora está sufriendo esa pérdida, que está pasando por ese duelo. En las relaciones de pareja esto es totalmente evidente una vez que entiende uno las emociones. Muchas veces el dolor tan fuerte por perder a una pareja enmascara otras emociones que nos resulta más difícil manejar, como el odio o como la culpa. Pero también sucede de manera inversa. Muchas veces el odio pareciera ser la emoción principal cuando se termina una relación de pareja, pero está enmascarando el gran dolor que sentimos por esa pérdida, la gran decepción, la desilusión, la frustración, que podrían resultarnos más difícil manejar incluso que el odio. Entonces, bueno, es complejo todo este tema de las emociones que se mezclan cuando experimentamos alguna pérdida. En particular, en las pérdidas que sucedieron con la epidemia del COVID, para mí ha sido una gran oportunidad de apoyar a muchas personas, ayudarles a entender esas emociones y a trabajar para reprogramar todas las emociones que están ahí en su interior y que hacen difícil procesar y superar una pérdida. Me he topado con varios casos de personas que perdieron a algún familiar en el COVID, pero que además quedó una gran culpa en ellas porque la manera tan intempestiva como llegó esta epidemia y como tuvieron que manejarse los casos de personas enfermas en los hospitales, no permitió que los procesos se siguieran de una manera más cotidiana en la manera de enfrentar la situación como cuando suceden otro tipo de enfermedades. Entonces, tenían que tomarse decisiones muy rápidas, decisiones para las cuales ni siquiera se tenía claro si eran las mejores o no, tanto decisiones por parte del personal médico, decisiones por parte de los familiares, y que al final, cuando no se pudo salvar una vida, quedaba una mezcla de muchas interrogantes. Si hubiera sido mejor hacer esto o aquello, si hubiera sido más conveniente no hacer esto o aquello, si fulano o fulana hubiera hecho aquello, si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiéramos decidido esto, si no hubiéramos decidido aquello. Entonces, en esas situaciones tan caóticas, he podido ver que fueron situaciones tan complejas que se generaron más fácilmente emociones como la culpa, el resentimiento, el odio, el enojo, porque muchas cosas se manejaron de una manera tan rápida que no hubo tiempo de saber si era lo mejor. Y al final, la pérdida de la persona pues lleva a concluir que podrían haberse manejado las cosas de otra manera, y eso favoreció muchas emociones como la culpa, el odio, el resentimiento, el enojo. Así que bueno, las pérdidas siempre son complejas, pero en particular esas pérdidas que hubo con la epidemia del COVID, creo yo que se presentaron de manera más compleja. Bien, ¿qué pasa cuando una persona enfrenta una pérdida? Hay muchas cosas que ayudan, hay muchos métodos, hay muchas terapias, hay muchos elementos que se pueden poner en práctica para favorecer el proceso de duelo y poder ir asimilando las emociones, poder ir apaciguando todas esas emociones, empezando por lo más obvio, que es desahogarse, por ejemplo, llorando, desahogarse hablando con otras personas, desahogarse escribiendo. Todo eso ayuda en el proceso de sanar esas emociones, sobre todo en una etapa inicial,
suele ser lo más natural y ayuda mucho a hacerlo. Desde aquí empieza a haber muchos problemas para asimilar una pérdida, porque muchas personas reprimen ese dolor, reprimen esas formas de desahogo, y ya sea porque les cuesta trabajo llorar, porque sus mismas emociones ya están bloqueadas, o porque la misma situación de alguna manera les lleva a reprimir sus emociones, entonces evitan llorar, evitan hablar de la situación y se quedan de manera más bloqueada todas esas emociones. Pero bueno, normalmente es una forma natural de canalizar las emociones, y que las mismas emociones nos suelen llevar a eso, ¿no? A hablar de la situación con otras personas para desahogarnos, a llorar. Y en algunos casos, cuando alguien nos lo sugiere en alguna terapia, muchas personas pues pasan por una forma de desahogo que es escribir. También se buscan otras maneras, se busca distraerse, se busca desconectarse de los recuerdos, de las personas, dejar de pensar. Cada persona, cuando enfrenta una pérdida, de manera instintiva busca aquello que siente que le puede servir, desde todo ese desahogo hasta reprimir las emociones. Hay muchas maneras como reaccionamos ante una pérdida. El hecho en sí, que yo puedo ver como algo común, es que nadie nos enseña a procesar las pérdidas a lo largo de la vida. No tenemos una visión clara de cuál es la manera más conveniente. Incluso considero que muchos métodos que se utilizan, se aplican en distintos tipos de terapias y formas de ayuda, considero yo que llegan a ser muy limitados. ¿Por qué? Porque al final vuelvo a este gran tema del subconsciente. El subconsciente es la parte de nuestra mente que se encarga del control de nuestras emociones. Y es entonces ahí donde tenemos que hacer un trabajo bien hecho, sólido, de reprogramación, con métodos que de verdad reprogramen el subconsciente, lo cual nos llevará de manera más adecuada en un proceso de sanación, porque al reprogramar realmente el subconsciente con métodos que estén basados en el funcionamiento del subconsciente, podemos modificar desde la raíz todo lo que tiene que ver con esas emociones, y entonces eso nos permite procesar el duelo de una manera más adecuada, en un tiempo más óptimo, y llegar al resultado esperado, que es un estado de paz, de serenidad, una vez que hemos procesado adecuadamente esa pérdida, una vez que hemos reprogramado adecuadamente esas emociones. Cuando no se hace así, y han sido emociones muy fuertes, las llevamos arrastrando a lo largo de la vida, y todas esas emociones nos quitan mucha plenitud, nos pueden complicar otras situaciones, otras relaciones, y al final no llegamos a estar en paz con esas pérdidas. En el audio 0027 yo hice mucho énfasis en la reprogramación. Ese audio que puedes escuchar, que tiene como título "La clave está en reprogramar". Aquí, hablando de las pérdidas, esa para mí sería la conclusión basada en más de 30 años de trabajar con el subconsciente. Cuando hablamos de las pérdidas, la clave está en reprogramar. Ayuda a desahogarnos, ayuda a hablar con las personas, ayuda a escribir, ayuda a desconectarnos, ayudan muchas cosas, pero la clave está en reprogramar. Y reprogramar, como ya has escuchado en muchos audios, en mucho de lo que he compartido, está basado en los 6 elementos activadores del subconsciente: deseo, imágenes o imaginación, palabras, creencias, emociones y repetición. Cuando yo apoyo a una persona para procesar una pérdida, el método principal que utilizo es
lo que yo le llamo una microvisualización. Normalmente yo le grabo a la persona un audio de aproximadamente 6 minutos, 7 minutos, que tiene una melodía de fondo, una melodía de música tranquila de fondo, y la hago de manera personalizada. En ese audio voy dándole a la persona indicaciones para que vaya efectuando una pequeña película mental. En esa película mental, normalmente, después de que ya he platicado con la persona y he tenido un poco de información sobre la pérdida, la relación que tenía con esa persona que falleció. Aquí voy a poner el ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de la pérdida por muerte de una persona, ya que he platicado con la persona que está sufriendo esa pérdida, que me ha contado un poco de su relación con esa persona, quién era, su nombre, algún lugar especial significativo en la relación con esa persona. Entonces le hago un audio donde le voy dirigiendo para que se imagine que en cierto escenario, puede ser un escenario que tiene que ver con la historia de esa relación, en ese escenario se imagine que vuelve a encontrarse con la persona. Se encuentra con ella, con esa persona que perdió, se la imagina en un momento en que esa persona estaba todavía en plenitud de sus facultades, y le voy dirigiendo a que dentro del ejercicio le expresa a esa persona todo lo que ha quedado en su corazón, el dolor que ha quedado dentro de la persona que está haciendo el ejercicio, pero también que le exprese si tiene algún sentimiento de culpa, le expresa esa emoción, cómo se siente, y en este caso le pide disculpas a la persona que ha fallecido. Le llevo a que también imagine si hay otra emoción, por ejemplo, enojo hacia la persona que falleció, frustración, cualquier otra emoción, y en el ejercicio le voy indicando que le externe, que imagine cómo le externa a esa persona y que imagine la respuesta de esa persona, que le da una respuesta tranquilizadora. Y después de todo ese proceso le voy indicando que se despida, que se despide de la manera como se habría despedido en las mejores condiciones, en la mejor oportunidad para despedirse de esa persona. Al final hay alguna escena donde la persona se marcha, la persona que ha fallecido se marcha, por ejemplo, caminando, en un barco, en un tren, en una lancha, y la persona que está haciendo el ejercicio ve cómo se va alejando esa persona, y al final imagina algunos elementos en el entorno, una luz, alguna sensación que le deja con mucha paz ante la partida de esa persona que ha perdido. Aproximadamente así es el ejercicio, y mis indicaciones son que realicen el ejercicio 3-4 veces por semana, en algún momento en el que en las siguientes 2-3 horas no necesiten realizar actividades, que puedan, si es necesario, estar un rato procesando las emociones que surgen de la microvisualización, porque sobre todo cuando comienzan a hacer el ejercicio, pues precisamente tiene la función de conectar con las emociones, de comenzar a reprogramarlas, pero cuando se comienza a hacer estos ejercicios, pues van surgiendo las emociones que están ahí en el subconsciente, va surgiendo el dolor, va surgiendo la culpa, va surgiendo el odio, pero precisamente es parte del proceso que vayan surgiendo, no bloquearlos, no reprimirlos, no ignorarlos, no minimizarlos, dejarlos salir, sentirlos, y sobre todo poder reacomodarlos por medio de esas imágenes, por medio de el imaginar expresándolo a esa persona que ha muerto, y imaginando todo el proceso ya más adecuado de despedida y de quedar al final con esa paz. Conforme se va haciendo ese ejercicio, cuando las personas lo aplican,
y lo hacen bien hecho, se va reprogramando de manera efectiva el subconsciente, porque ese método está perfectamente basado en los 6 elementos para reprogramar el subconsciente. Entonces, cuando se lleva a cabo bien hecho ese ejercicio, conforme pasan las semanas, la persona que lo está aplicando observa cómo va disminuyendo la intensidad de esas emociones. A veces más rápido, a veces menos, a veces alguna de las emociones disminuye más rápido en intensidad, a veces otra, pero de manera cotidiana, porque así es el proceso como se reprograma el subconsciente, van disminuyendo la intensidad de esas emociones, hasta que la persona va ya sintiendo que está alcanzando un estado muy óptimo de paz. Se está quedando con una paz ante la situación, se está quedando con una paz ante la pérdida, y de esa manera se va reprogramando y se llega a esa meta. Y bueno, aquí pongo el ejemplo de la pérdida de una persona que ha fallecido, pero es muy similar en el caso de una mascota, en el caso de una casa, de una propiedad, de un trabajo, de alguna parte del cuerpo. Siempre es muy similar el proceso de reprogramar esas pérdidas, también expresando emociones, también un aspecto que no mencioné es agradecimiento. En el ejercicio también normalmente la persona, al imaginar al ser querido que ha fallecido, una parte muy importante es expresarle agradecimiento. Le agradece por todo lo que le aportó, por todos los momentos valiosos que le aportó, por toda su presencia significativa a lo largo de esa relación. Por ejemplo, cuando se trata de una persona que ha fallecido, pues normalmente hay mucho que agradecerle a una persona que ha formado una parte significativa en nuestra vida. Así que todos estos elementos también se utilizan cuando tenemos un proceso para reprogramar las emociones, por ejemplo, al haber perdido un trabajo, por ejemplo, al haber perdido una relación de pareja, incluso al haber perdido algún órgano del cuerpo, por ejemplo. Entonces, ahí en el ejercicio, por eso digo que cada caso es muy particular, cada caso es diferente, y por eso normalmente pues yo les hago esos materiales en audio personalizados de acuerdo a la pérdida que se está manejando, al vínculo con esa persona, cosa, situación con la que se está haciendo la reprogramación, y de acuerdo a otros factores. Pero bueno, más o menos esa es la dinámica de un método. En algunos casos, cuando una persona ha estado en algún tipo de terapia, de apoyo de algún tipo, psicológico de algún tipo, y que me platican lo que han hecho para intentar superar esa pérdida, muchas veces, por un lado, me dicen, yo ya trabajé, yo ya superé. Y yo les digo, ¿qué significa ya lo trabajé? ¿Qué significa ya lo superé? Porque cuando hablo con la persona y me platica y entramos en detalle, por lo general yo identifico que no ha procesado adecuadamente las emociones. Tal vez mentalmente ya se hizo a la idea, pero las emociones siguen siendo un lastre en su vida, sigue arrastrándolas, siguen generándole momentos inconvenientes, inadecuados, sigue siendo algo que todavía está ahí pendiente de trabajar realmente, de procesar realmente, porque cuando ya observo los procesos, mi conclusión es, ok, has analizado, has reflexionado, has hablado, has platicado, has escrito, has desahogado, pero no ha habido un proceso sólido, eficiente de reprogramación. En otras ocasiones me cuentan algún ejercicio que alguna terapeuta les ha puesto en una sesión de terapia, y veo que sí es un ejercicio parecido al que estoy describiendo aquí, pero sin embargo solamente lo hicieron una vez, 2, 3 veces en sesiones de terapia.
y yo les digo, mira, ese ejercicio habría sido la solución real si el terapeuta, la terapeuta, te hubiera dado un audio con ese ejercicio, además de aplicarlo o hacerlo en una sesión de terapia, y te hubiera dicho, mira, aquí está el audio, hazlo 3, 4 veces por semana durante las siguientes semanas, durante los siguientes 2, 3 meses, y con eso vas a reprogramar perfectamente las emociones. Pero si no hay ese material de apoyo, entonces el método, aún siendo bueno, se quedó muy limitado porque uno de los 6 elementos para reprogramar eficientemente el subconsciente es la repetición. Entonces el método pudo haber sido bueno, pero no tuvo la repetición adecuada, la repetición suficiente. Así que bueno, con esto quiero darte un panorama general de los procesos de duelo ante las pérdidas y cuál es la manera más adecuada de procesar esas emociones reprogramando el subconsciente, porque al final el subconsciente es quien controla las emociones. Y también recuerda que una característica básica del subconsciente es que tiene un registro permanente, es decir, todo se guarda en el subconsciente y sigue estando ahí medio año después, 1 año después, 5 años después, 10 años después. Y dependiendo del tipo de pérdida, dependiendo del tipo de emociones que se hayan quedado ahí sin reprogramar adecuadamente, puede en algún momento generar otras consecuencias, traer otros efectos a lo largo de nuestra vida. Otro método también complementario para el trabajo de los duelos y para procesar estas emociones son las oraciones estructuradas. Ya en el audio 0029 te compartí un mini curso de oraciones estructuradas. Es un método muy simple, es un método muy sencillo y muy práctico. Normalmente yo, junto con la microvisualización que ya he descrito, le doy a la persona una oración estructurada que de alguna manera refuerza el cambio emocional. Por ejemplo, esa oración estructurada dice: me siento en paz con la partida de mi mamá, ¿sí? Acepto con paz y tranquilidad la partida de mi mamá, ¿sí? Y bueno, en la oración hay afirmaciones que refuerzan principalmente lo que identifiqué de las emociones al platicar con la persona, lo que identifiqué de qué emociones están presentes, cuáles fueron las situaciones, si hay otras personas involucradas. Entonces, bueno, en base a eso yo redacto una oración estructurada y se la doy también para que la estén leyendo de manera continua, de manera frecuente, y de esa manera se acabe de hacer un proceso de reprogramación efectivo, eficiente, después de una pérdida. Bien, aquí nada más también quiero mencionar que en muchos casos podemos llevar a cabo estos procesos con el subconsciente incluso antes de que se culmine una pérdida o en el proceso en que se está ya llevando a cabo o sucediendo, en el proceso en que está sucediendo una pérdida en que todavía no culmina. Por ejemplo, una mascota o una persona que está ya muy enferma y que ya evidentemente por el tipo de enfermedad, por la edad, por los factores que sean, evidentemente ya la culminación va a ser la muerte. Entonces el proceso de duelo se puede llevar a cabo reprogramando incluso antes de que culmine, es decir, antes de la muerte, la persona, el ser querido que está dolido, que está acompañando en ese proceso y que está viviendo el dolor de ver que se está acercando a ese momento de la partida, otra persona, un ser querido, una mascota. Entonces la persona que está con ese dolor puede trabajar ya con métodos como los que acabo de describir y de esa manera ya se puede hacer un proceso incluso, pues digamos, adelantado para ir procesando eso, lo cual nos ayuda al momento en que ya la persona fallece, la mascota, o se culmina la pérdida de la cual estemos hablando. Por ejemplo, hay muchos casos en los cuales tenemos un ser querido que ya está en una situación de salud tan delicada que ya no podemos
hablar con esa persona. Ya no podemos expresarle agradecimiento a un nivel de una comunicación, de una conversación, de un diálogo, porque ya su condición de salud ya está muy dañada, ya está en una situación en la que ya no es posible tener esa conversación. Entonces, a través de una microvisualización, como lo que acabo de describir, nosotros podemos realmente llegar a su interior, llegar a su subconsciente y expresarle nuestro agradecimiento, nuestro amor, nuestro cariño y cualquier otro mensaje en relación con las emociones que estemos experimentando. Y de esa manera nosotros más rápidamente llegamos a un estado de paz. Pero aquí, además, recuerda que hay una conexión entre nuestros subconscientes. Es otra de las características impresionantes del funcionamiento del subconsciente, que nuestros subconscientes están conectados. Entonces, cuando hacemos eso, también le aportamos mucho a la persona que está en ese estado, así sea que esté ya en un estado, digamos, inconsciente, en un estado donde aparentemente ya no es consciente de la situación por su estado ya tan deteriorado en su salud, pero podemos llegar a lo profundo de su subconsciente y aportarle también todavía mucho antes de que parta de nuestra vida. Entonces, bueno, hay mucho que podría compartirte más sobre esto, pero lo que he querido en este audio es que una vez más, tú puedas apreciar la maravilla que es nuestro subconsciente, las posibilidades tan maravillosas que nos dan cuando aprendemos a utilizar métodos simples, sencillos, efectivos, que realmente estén basados en el funcionamiento del subconsciente, y que puedas una vez más ver lo importante que es entender cómo funcionamos los seres humanos, cómo funciona nuestro subconsciente, cómo funciona el subconsciente de nuestros seres queridos, de las demás personas, y cómo podemos aprovechar esas capacidades del subconsciente, esas características de su funcionamiento para llevar procesos de vida de manera más adecuada. Y en este caso, estos momentos, estos procesos tan dolorosos, tan difíciles, tan complicados que son las pérdidas, como a través de entender el funcionamiento del subconsciente tenemos un gran potencial para vivirlos de una mejor manera, para trascenderlos, superarlos, asimilarlos de una mejor manera, aportando más a las personas que nos rodean y también enriqueciendo más nuestra propia vida. Así que, pues bueno, aquí te dejo este audio y espero haberte aportado más ahora de todo este potencial subconsciente, todas esas capacidades que tenemos tan extraordinarias en este entorno, en este tema tan difícil como son los duelos ante las pérdidas.